Otra vez continuamos con nuestro estudio de la obra de Cristo y en nuestra última sección vimos brevemente la visita del niño Jesús y su visita a Jerusalén a la edad de 12 años, en la cual él impresionó a los doctores de la ley con su conocimiento y sus preguntas y manejo de las cosas de Dios. Ahora vamos a movernos a la entrada pública de Jesús al principio de su ministerio terrenal, así como se relaciona a su bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahora, antes de que veamos el mismo bautismo de Jesús, yo quiero pasar unos cuantos minutos hablando sobre el carácter radical de este ritual que fue iniciado a la citación de Juan el Bautista. Lo que es tan radical sobre esto es que, en primer lugar, la voz de la profecía en Israel había estado en silencio por 400 años. Y tenemos esta tendencia de mirar hacia el pasado como un telescopio en la historia y pensamos que había un milagro detrás de cada arbusto o que había una aparición de profeta cada viernes allá en Israel. Pero el profeta que había sido enviado por Dios en los días del Antiguo Testamento, entregando su palabra a través de su boca, tenía un rol alto y muy importante en las vidas de las personas, pero esa voz de profecía cesó con Malaquías. Y 400 años pasaron y no había ni una palabra de Dios y no había más revelación especial que Dios estuviera dando a su pueblo. 4 siglos es mucho tiempo, eso nos lleva a 1610, antes de que los peregrinos siquiera hubiesen llegado a las costas de América. Mucha historia pasa en 4 siglos. Pero ahora, de repente, después de 400 años de silencio, en el desierto viene este hombre viniendo del lugar tradicional de reunión de Dios y sus profetas, el desierto mismo, llevando el tipo de ropa que los judíos asociaban con el ascetismo de algunos profetas en el Antiguo Testamento. Y claro está, él habla como uno que tiene la autoridad de Dios. Ustedes saben, en los primeros días de la iglesia cristiana en el siglo I, Juan el Bautista atraía más interés de las personas en Israel que Jesús, por la precisa razón de que su voz era una restauración de la voz profética. Pero la cosa más radical de su apariencia no era cómo él se veía o cómo se vestía, o aunque él era un profeta después de 400 años. Pero lo más radical fue lo que hizo. Él llama a la gente de Israel al río Jordán para que se bautizaran. Y tenemos que entender que el bautismo de Juan no es idéntico al bautismo que Jesús presenta en la iglesia del Nuevo Pacto. Hay varias conexiones entre ellos, pero a la vez el bautismo de Juan tiene que ser más asociado con el proceso del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los judíos tenían un ritual llamado bautismo proselitista, que era restringido solo para aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Y en las categorías del pacto del Antiguo Testamento, los gentiles eran extranjeros al pacto. Ellos estaban fuera de la comunidad del pacto de Israel y ellos eran considerados por naturaleza que eran sucios, impuros, inmundos. Así que si un gentil se quería convertir al judaísmo, ellos tendrían que seguir un procedimiento, y por el cual estaba este procedimiento de un bautismo proselitista, por el cual ellos tenían que seguir un ritual de limpieza
para poderse convertir en miembros dentro de la comunidad del pacto de Israel. Entonces aquí, de repente, viene Juan y en vez de llamar a los gentiles a este acto de limpieza, él hace lo impensable. Él está llamando judíos a que se sometan al ritual proselito de limpieza. Y esto ofendió en gran manera a los fariseos y a los líderes religiosos que venían de Jerusalén para ver lo que Juan estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo? Somos hijos de Abraham. No tenemos que estar sujetos a este tipo de asuntos. ¿Por qué tenía Juan este ministerio? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que los profetas, particularmente Isaías, habló sobre la venida del Mesías? Pero antes de que el Mesías llegara, iba a venir alguien que vendría y prepararía el camino para el Mesías. Y Juan es aquel ungido de Dios para ser el que estaba llamando como una voz en el desierto: preparen el camino para el Señor, enderecen sus veredas. Y así, en esta misión preparativa a la cual Juan es enviado y para la cual Juan está consagrado por Dios, él está ahora llamando a la nación entera de Israel a que se sujete al bautismo. ¿Por qué? ¿Cuál era su mensaje? Él entra al escenario y su mensaje es simplemente este: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. El reino de Dios, aquel que los judíos tanto deseaban en las profecías del Antiguo Testamento, se había dado a la expectativa de la venida del reino, de la venida de Cristo. No había un tiempo específico dado para la venida del reino y de la venida del Mesías. Y lo que Juan está diciendo es que el reino se ha acercado. El reino de Dios está a punto de avanzar. Y él usa una metáfora e imágenes para describir la urgencia del momento, donde él dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y él usa esta imagen del leñador que sale y va a cortar un árbol, y él empieza con la coraza y luego se acerca más al centro y tiene que seguir penetrando más y más hasta lo más rústico y llegar a la raíz del árbol antes de que el árbol pueda así caer. De manera que la imagen de Juan es esta: no es la del leñador que está fuera en la cabaña volando su hacha y pensando en tumbar el árbol. No, tampoco es la de darle un par de hachazos al árbol para quitarle la corteza exterior. No, el hacha ya ha hecho todo el recorrido, cortando a través de toda la pulpa, en el centro de la madera, en el corazón, de manera tal que en un segundo más el árbol se va a caer. La otra imagen que él usa es la del aventador en su mano, donde dice el leñador que es tiempo para la cosecha y se separa el trigo de la paja. Y ellos tienen esa gran pila de trigo junto a la paja, y si te arrodillas y tomas esto poco a poco, te tomaría toda la cosecha. Pero siendo que la paja es más liviana que el trigo, ellos tomaban este aventador y lo metían dentro de la pila de paja, y así lo levantaban al viento, y así la brisa, aunque ligera, se llevaba esta paja. Y la separación se producía entre la paja y el grano. Así él presenta la urgencia de esto. Su aventador está en su mano. Él está listo para poner su aventador allí. Es un momento de crisis, de separación.
es ahora. Va a proceder y el momento es real para Israel. El rey va a aparecer, el Mesías está en el umbral y ustedes no están listos. No están limpios. Así que por la ley de Dios, anunciada por la boca del profeta Juan el Bautista, una nueva regulación ha sido impuesta sobre el pueblo de Israel, de manera que ellos, como los gentiles, deben purificarse en preparación a la venida del Rey. Permítame leer un poco del ministerio de Juan del Evangelio según San Juan. Este es el testimonio de Juan. Esto es de Juan capítulo 1. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú, Elías? ¿Alguno de los profetas? No. Entonces él les dijo, ¿quién eres tú para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Ahora escuchen su respuesta. He aquí quién yo soy. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, citando directamente lo que dijo el profeta Isaías. Esta es mi misión, ser el que va delante, el heraldo del Mesías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Él dijo, yo bautizo con agua, pero el que está entre vosotros, a quien no conocéis, es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y él cantó el Agnus Dei y dijo, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. El problema más grande que los judíos tenían para entender la venida del Mesías era este elemento de su oficio, de la redención del pecado, de ser un cordero para el sacrificio. Pero al mismo inicio de su ministerio, Juan el Bautista denuncia a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Un cordero preparado para el sacrificio que quite el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y se postró sobre él. Yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua y me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto marca el principio del ministerio público de Jesús. Esta fue su ordenación. Aunque Dios le envió para hacer el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, Jesús, durante su juventud, no andaba por ahí siendo el Mesías. Él no entró en esa misión hasta que fue bautizado. Y en su bautismo, él fue ungido para esa misión, para cumplir lo que dice Isaías 61, que dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Jesús
dio sí su primer sermón público sobre ese texto de Isaías 61 que fue leído en la sinagoga. Y Jesús dijo, el rabí invitado, el huésped del día, su sermón fue muy corto y al punto. Él simplemente anunció a la gente que estaba allí: hoy esta escritura se ha cumplido en medio vuestro. Si ellos tenían algún entendimiento del texto de Isaías 61, ellos debieron entender lo que él decía. Él decía: yo soy el Mesías, esta es mi misión, para cumplir todo lo que se ha anunciado por Isaías en el capítulo 61. Así que esto marca el inicio de su ministerio. Es en ese momento que el Espíritu de Dios desciende y le unge. Eso es significativo. Eso significa que la obra de Cristo no es hecha por la naturaleza divina vestida de ropas humanas. Este es el Jesús humano quien es ungido por el Espíritu Santo para cumplir esta misión del Mesías. Ahora, en la versión de Mateo, de el bautismo de Jesús, escuchamos un pasaje breve que yo entiendo que es de suma importancia si es que vamos a entender todo el significado de que Jesús fuera bautizado. En Mateo capítulo 3, leemos en el versículo 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo. ¿No es esto interesante? Juan ha sido enviado como el heraldo del Mesías. Él es aquel que anuncia a Jesús cuando viene. Y Jesús viene a Juan y le dice: vine a ser bautizado por ti. Tú no puedes hacer eso. Ahora Jesús quiere prevenirle. Y dice: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Qué pasa con eso? Recuerden que ya había dicho que aquel que viene después de mí es antes de mí. Y yo no soy digno de ni aún desatar sus sandalias. Y ahora Jesús viene y le dice: por favor, ¿me puedes bautizar? Yo no puedo hacer eso. Yo te he llamado el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene que ser un Cordero perfecto. Tiene que ser un Cordero sin mancha. ¿No entiendes, Jesús, que este ritual es para pecadores? Esto no se aplica a ti. Sería un escándalo para ti ser bautizado por mí. Lo has entendido mal. Imagínense la presunción de Juan el Bautista tratando de instruir a Jesús. Obviamente no estaba allí en aquel día en la capilla o en el templo en Jerusalén y entendió el profundo entendimiento de Jesús sobre teología. Pero Jesús no tenía el tiempo para un seminario teológico en este momento. Y aquí cómo le respondió. Él le dijo a Juan: deja ahora, o permite que así sea ahora, porque nos es propio cumplir toda justicia. No tengo tiempo para explicar todo lo que está envuelto aquí, Juan, pero confía en mí sobre esto. Deja que así sea ahora, déjalo así, hazlo. ¿Por qué? Porque es necesario para mí cumplir toda justicia. No creo que haya ninguna otra pregunta más importante que esta en el Nuevo Testamento que defina la obra de Jesús. Jesús fue enviado a cumplir toda justicia. Y lo que eso significa para los judíos era obedecer toda jota y tilde de la ley. Porque ahora Jesús no estaba obrando en su bautismo por sí mismo, sino por su pueblo.
Y así a su pueblo se les requiere guardar los 10 mandamientos. Él guarda los 10 mandamientos. Si a su pueblo se les requiere que se someta al rito del bautismo, Él se somete a este en favor de ellos. Porque la redención que fue comprada por Cristo no se restringe a su muerte en la cruz. Hemos visto que en la obra de redención Dios no envió a Jesús a la tierra el Viernes Santo y le dijo, muere por los pecados de tu pueblo y con eso se resuelve todo. No, Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados, sino que tuvo que vivir por nuestra justicia. Si todo lo que Jesús hizo fue morir por nuestros pecados, eso quitaría toda tu culpa y te dejaría sin pecado a los ojos de Dios, pero no justo. Serías inocente, pero no justo, porque no has hecho nada para obedecer la ley de Dios, que es lo que la justicia requiere. Así que tenemos una doctrina en teología que se refiere a la obediencia activa de Jesús, y es distinguida de la obediencia pasiva. Y esta doctrina está en gran disputa ahora mismo, particularmente entre los pensadores dispensacionalistas, lo cual encuentro extremadamente inquietante. El camino de la obediencia o la obediencia pasiva de Cristo se refiere a su disposición a someterse al dolor que impone sobre él el Padre en la cruz y en la expiación. Él pasivamente recibió la maldición de Dios allí. La obediencia activa se refiere a toda su vida de obediencia a la ley de Dios por medio de la cual se cualifica para ser el Salvador. Él cualifica para ser el Cordero sin mancha. Califica para el canto digno. Es el Cordero que fue sacrificado por medio de su completa justicia. Él cumple las demandas de la ley. Y ustedes recuerdan el pacto con Moisés. Todo el que cumple la ley recibe las bendiciones. Todo el que desobedece la ley recibe la maldición. ¿Qué hizo Jesús? Él obedeció la ley perfectamente y recibió la bendición y no la maldición. Pero aquí hay una doble imputación que consideraremos más tarde en la cruz, donde mi pecado es transferido a su cuenta. Mi pecado es llevado y echado sobre él en la cruz. Pero en nuestra redención, su justicia nos es imputada. Una justicia que él no tendría de no haber vivido una vida de obediencia perfecta. Así que lo que les estoy diciendo es que su vida de obediencia perfecta es tan necesaria para nuestra salvación como su expiación perfecta en la cruz. Porque es una doble imputación. Mis pecados a él, su justicia a mí. Así que a eso es que la Escritura nos lleva cuando dice Jesús es nuestra justicia. Aún Juan el Bautista no lo entendía todavía. Ahora es que lo entiende. Pero a fin de cumplir toda la ley, Jesús tuvo que someterse a este bautismo. Inmediatamente después, el Espíritu que le acababa de ungir le llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y si Dios quiere, consideraremos eso en el próximo mensaje.